a seguir con una segunda sesión sin pausa. Yo ya estaba esperando fumar un cigarro y no. No, sí. El profesor Gabriele Vestri es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, aunque haya sido licenciado por la Universidad de Florencia en Italia, así que es un colega italiano, y nos va a hablar del tema desamparo de los menores de edad inmigrantes no acompañados. Muchas gracias. Y igual una presentación breve para dejar más espacio a las preguntas. Muy bien. Bueno, en primer lugar yo también quiero agradecer la invitación. La verdad estoy muy feliz cuando fui para México. Y además he tenido la suerte porque ayer era el Día Mundial de la Felicidad. Yo ni me enteré. ¿Cómo? Ni me enteré. Por eso estás feliz. El Día Mundial de la Felicidad, porque estoy súper feliz aquí. Y bien, agradecer también a no solamente a Jorge, sino también a quien ha trabajado como Sandra para la organización, que sé que no es tan fácil organizar estas cosas. Y Alberto también. Alberto lo tiene todo, ¿sí? De aquí a un tiempo aprende también cuál debe ser su equipo de fútbol, pues ya lo tiene realmente todo. Nosotros somos dos italianos y siempre nos peleamos con eso. Bueno, entonces, ¿por qué el tema de la inmigración? La verdad es que estaba barajando algunas ideas, algunas otras líneas, más que nada, por ejemplo, en tema de democracia participativa, en su vertiente democracia líquida, también en tema, por ejemplo, de desaparición forzada. Bueno, luego opté por el tema de la inmigración, y en particular de la inmigración de los niños, de los menores inmigrantes no acompañados, que ya intentaré explicar lo que significa, sobre todo por el tema de la actualidad. Acabo justamente esta mañana, antes de venir aquí, abriendo el periódico en internet, pues acaba de salir un informe de Migra Europe, que dice desde 1993 a 2012 han muerto más de 16.000 migrantes. Con lo cual esto significa que es una realidad. Digo todo eso porque mi maestro llegó un momento donde me dijo, pues ya tienes que dejar de investigar sobre la inmigración, porque ya no tiene otras cosas, o sea, ya no puede ser. Pues yo creo que se equivocó. Y yo lo digo también, por un lado siendo italiano, pero por otro lado viviendo en España, y no vivo en una zona, digamos así, normal y corriente de cara a la inmigración. Yo vivo en Sevilla. Entonces Andalucía es la frontera de entrada de la inmigración. Justo en estos días en España ha habido una entrada masiva de más de 500 inmigrantes en Melilla. Melilla es una zona, es España, pero está en Marruecos, de hecho. Y hay cosas y hay elementos que se comparten con México. El primer elemento es un elemento material. Allí también tenemos una valla, como hay aquí entre México y Estados Unidos. Con lo cual, esta yo creo que es una realidad. En la parte italiana, pues lamentablemente hace unos meses han muerto más de 100 personas. Es decir, que en todo esto yo realmente vuelvo a decir que creo que todavía sigue siendo una realidad. Dentro de todo eso hay los casos de los niños y niñas, es decir, de los menores inmigrantes no acompañados. Es un fenómeno obviamente más reciente, empezamos a hablar de menores inmigrantes no acompañados a partir de los años 90, en particular del año 93, entonces yo creo que vale la pena abordar, aunque brevemente, algunos elementos que identifican a este, digamos así, nuevo fenómeno. Bueno, en primer lugar, definir, yo creo, quién son los menores inmigrantes no acompañados, porque algo que puede parecer sencillo y en realidad no lo es. Por una sencilla razón, nosotros tenemos dos definiciones de menores inmigrantes no acompañados. Una primera definición que es de naturaleza internacional y otra definición, siendo en este caso España, un país de la Unión Europea, una definición de derecho comunitario. Y a pesar que comparten algunos elementos, si lo vamos a ver más en concreto, ya veremos que hay otras cosas que en realidad son diferentes. Entonces, en primer lugar, la definición, la leo textualmente, que es una definición del año 97, luego se revisó a nivel internacional, nos dice que el menor inmigrante es el niño o adolescente, obviamente menor de 18 años, que se encuentra fuera de su país de origen y se halla separado de ambos padres
o de la persona que por ley o costumbre lo tuviera a su cargo. Aquí hay diferentes elementos. Yo creo que el elemento más llamativo, y luego explicaré por qué más llamativo, es que obviamente estamos hablando de menores que no han cumplido los 18 años. Luego, de cara a lo que pasa en el sistema español, ya diré algunas cosas. Otro elemento, yo creo, fundamental en este sentido es que se trata de una persona, de un niño que llega, en este caso a España, sin estar acompañado por sus padres, o, sobre todo en la definición posterior, siempre de naturaleza internacional, se añade también la costumbre. Antes en la primera definición no estaba. Esto es algo novedoso e importante porque si nosotros mentalmente vamos a los países de procedencia de los menores, la mayoría de las personas que cuidan a los niños no tienen relación familiar con el niño. Es decir, que por costumbre es un tío, es una tía, o es hasta un cuidador o una cuidadora que cuida de todos los niños del pueblo o de la aldea. Con lo cual, antes todo eso no estaba incluido en la definición internacional. Por otro lado, y aquí sí que se van complicando las cosas, llega la definición de la Unión Europea. Aquí también textualmente se repite la minoría de edad, es decir, 18 años, menores de 18 años, nacionales de terceros países o apátridas que llegan al territorio de los Estados miembros de la Unión Europea sin ir acompañados de un adulto responsable de ellos, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, en tanto no se encuentren efectivamente bajo el cuidado de tal adulto responsable, así como aquellos menores que se dejen solos una vez que están dentro del Estado miembro. Aquí hay dos elementos fundamentales. Yo siempre digo que hay un elemento positivo y otro elemento negativo. El primer elemento, el positivo, está exactamente en la parte final de la definición. Si os dais cuenta, la definición comunitaria me dice que son menores inmigrantes no acompañados, también todos aquellos menores que una vez que están dentro del país de acogida, en este caso, se dejen solos. Esto no venía en la definición internacional. Es algo muy importante porque nosotros estamos acostumbrados, y nos equivocamos, yo también hacía esto al principio de la investigación, a entender al niño o al inmigrante en general que llega en una patera, que llega en un barco, que llega, por ejemplo, en el caso español, hasta hace 2 semanas llegó lo que han llamado el inmigrante asiento, es decir, un inmigrante que estaba dentro de un asiento de un coche. Ahora, no me preguntáis, por favor, cómo se puede meter una persona dentro de un asiento, pero allí estaba. O el inmigrante maleta, dentro de una maleta normal y corriente. No es solamente esta la manera de llegar. Llegan, por ejemplo, en avión. Entonces, claro, llegando en avión aquí hay un problema, porque deberíamos preguntarnos cómo puede ser que una persona entre en un avión solo. Estamos hablando, por ejemplo, de un niño de 12, 13 años. Muchos vienen, por ejemplo, de Bolivia. Es normal que un niño que tiene 12 años no puede subir a un avión solo. Esta es la importancia de la definición comunitaria, es decir, que llegan con sus padres, pero una vez que están, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, los padres desaparecen. Con lo cual, según la definición internacional, estas personas no se podrían considerar menores inmigrantes no acompañados, porque no está incluido en esta definición el hecho de dejarlos solos. En la vertiente negativa de la definición de la Unión Europea es la primera parte, es decir, cuando dice que se trata de estos menores siempre y cuando no tengan la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. Por otro lado, hay que considerar que el segundo país de procedencia de los menores inmigrantes no acompaña es Rumanía, un país de la Unión Europea. Con lo cual, lo que está pasando es que estamos generando una doble definición para el mismo fenómeno, una definición de naturaleza internacional y otra definición de naturaleza comunitaria que de hecho excluye a todos los menores que no tienen una nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. Con lo cual, si el fenómeno es nada más que uno, hay obviamente que empezar a hablar no tanto ya de menores extranjeros no acompañados, sino de menores inmigrantes no acompañados. Y luego también quería hacer una referencia muy breve al concepto de la edad, porque hasta este momento nosotros estamos pensando, y lo hacemos bien, que se trata de menores que no han cumplido los 18 años de edad. Esto es muy común porque con la mayoría de las constituciones que nosotros manejamos pues lo dice muy claramente. En el caso de la Constitución española, pues el artículo 12 dice esto: un español es mayor de edad cuando ha cumplido 18 años, y en México es igual. El problema es en otros países donde la mayoría de edad no se consigue, no se alcanza a los 18. Ejemplos: Albania, por ejemplo, son mayores de edad con 14 años. El caso de Irán, la situación es aún más llamativa, porque hay una diferencia entre niños y niñas. Las niñas cumplen la mayoría de edad con 9 años, los niños con 15.
¿Por qué todo esto es importante de cara a la inmigración de los menores inmigrantes no acompañados? Porque en el Código Civil español hay una norma, que es el artículo 9.1, que textualmente dice que a los extranjeros se le puede aplicar la ley personal de su país de origen. Si nosotros trasladamos esta definición del Código Civil al concepto de minoría de edad relacionado con los menores inmigrantes no acompañados, lo que puede hacer un fiscal, porque en España es quien tiene la competencia, es al presunto menor de edad, por ejemplo, al niño o a la niña de Albania que tienen 14 años, le puede aplicar la ley personal de su país, con lo cual lo puede considerar con 14 años mayores de edad. ¿Cuál es la directa consecuencia? La deportación, porque en este caso se le aplica directamente la ley de extranjería. Ya no se le puede aplicar si se considera mayor de edad a pesar de tener 14 años, ni la ley de protección jurídica del menor en el caso español, ni lamentablemente otros tratados. Dicho esto, también hay que reconocer que no son muchos los casos, ¿vale? Pero bueno, nosotros al fin y al cabo somos juristas y entonces tenemos que manejar todo eso. Y de aquí ya llegamos a los problemas más constitucionales, es decir, las normas que se le pueden aplicar no solamente a los inmigrantes, sino en particular a los niños. Esto es algo, digamos, muy llamativo y viene al hilo de una sentencia sentencia importante, sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007, que, hombre, nos da algunas pautas que hoy, bueno, pueden resultar bastante normales, pero que en aquel entonces, tampoco estamos hablando de muchos años atrás, no lo eran. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre un extranjero y un español a nivel constitucional. De hecho, si nosotros nos vamos a la misma Constitución española, y en particular a dos normas, me refiero más aún en particular al artículo 13 de la Constitución, este artículo empieza diciendo los extranjeros. El siguiente artículo, el 14, en tema de igualdad ante la ley, dice los españoles, con lo cual esto significa que a nivel legal los españoles y los extranjeros no son iguales. Ahora, dicho así, dice, pues es normal. Bueno, esto viene, como decía, al hilo de esta sentencia, una sentencia que impugnó parte de la ley de extranjería del año 2002 en España, la ley de extranjería impulsada por el aquel entonces el Partido Popular, donde en esta primera ley no se reconocían a los extranjeros diferentes derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho de reunión, el derecho de asociación, no se les reconocían. Entonces hubo un momento donde el País Vasco pues planteó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre estas normas. Y a partir de este momento entonces se reconocieron estos derechos. Pero en esta sentencia, en la última parte, y en un voto particular de un magistrado del Tribunal Constitucional, que dice exactamente lo que acabo de contar, es que los españoles y los extranjeros no son iguales, con lo cual no tienen los mismos derechos. De hecho, vos tenéis aquí un ejemplo. Yo soy italiano y no tengo los mismos derechos que un español. Esto se nota mucho en términos de sufragio. Por ejemplo, yo en España pues no puedo votar las Cortes Generales, obviamente. Puedo votar el Parlamento Europeo o puedo votar las municipales, pero no puedo votar las Cortes Generales. Pero también esto tiene un reflejo en lo que son los derechos fundamentales. Entonces, a partir del año 2007, afortunadamente, a los inmigrantes y entonces también a los niños se le aplican todo y se le reconocen todos los derechos fundamentales. Obviamente hay normas internacionales de aplicación. Entonces, a mí me gustaría abordar algunas cosas de naturaleza internacional, pero siempre teniendo muy bien claro un mínimo común denominador, que seguramente habéis escuchado hablar muchas veces, que es el interés superior del menor. Yo todavía esta situación no la tengo muy clara, pero yo creo que es un límite mío que tengo, porque bueno, estoy acostumbrado en buscar las cosas en un código, en la Constitución, pues lamentablemente no existe una definición de interés superior del menor, que no existe, con lo cual yo tengo este choque, no sé cuáles son los elementos que puedo manejar para establecer si a este menor se le están reconociendo derechos, entonces su interés es, por ejemplo, quedarse, o su interés es lo de volver a su familia. Pero al mismo tiempo hay normas internacionales, como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y también en ámbito europeo, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que hablan de alguna forma del interés superior del menor, pero una vez más digo, no nos dan una definición clara de lo que es. Pero bueno, en este caso, por eso yo quiero hablar de las normas internacionales, siempre teniendo claro que tenemos que de alguna forma buscar si el interés superior del menor que ha llegado a España, en mi caso, si el acompañamiento de los padres es
el de quedarse en España y ya veremos qué tipo de protección le podemos dar o devolver a su familia. Hay diferentes normas. En el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular se maneja en el artículo 3, en el artículo 9, en el artículo 18, se habla de interés superior del menor, y también el artículo 24 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. En todos estos casos siempre hay una palabra que vuelve una y otra vez, es decir, la familia. Entonces, a pesar de que no existe una verdadera definición, obviamente ya podemos decir que el interés del menor es el de quedarse con su familia. De hecho, cuando yo empecé a investigar este tema, encontré una viñeta muy graciosa de Mafalda, y entonces estaba ella y decía, yo quería ser suiza y comer chocolate todo el día. Entonces, esto para mí fue muy importante, hasta yo lo puse en un libro, porque el interés superior del menor no es lo que el niño desea. Esto es el problema. Porque es normal que el menor o la menor que llega a las costas andaluzas, si de alguna forma, porque hay un problema de idioma, tú le preguntas, ¿te quieres quedar? Es que la respuesta probablemente sí, me quiero quedar. Entonces aquí hay que hacer una labor para establecer si esta persona realmente se debe o no quedar en España. Entonces el concepto gira alrededor de la familia, es decir, el interés superior del menor es que el niño se críe, se desarrolle con su familia. Con lo cual, si lo vemos desde otra perspectiva, estos menores obviamente deberían ser devueltos. Allí obviamente, pero no voy a entrar, hay un problema técnico, porque claro, ¿quién se devuelve? Porque devolver el niño pues no significa nada más que devolverlo a su familia, porque las normas internacionales nos dicen muy claramente que la familia es también la herramienta, es una de las herramientas de desarrollo. Pero claro, el Estado tiene que tener una estructura para que estas personas se puedan realmente desarrollar, con lo cual en muchos casos pues existe la familia, pero no existe un Estado que apoye la posibilidad de desarrollarse en este sentido. Pero bueno, nosotros sabemos que el interés superior del menor es exactamente el de quedarse con su familia, y esto está, como decía, bien recogido de alguna forma, o podemos llegar con nuestras analogías jurídicas en la Convención de Derechos del Niño del 89 y también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y en todo eso se genera un problema que tú que eres español probablemente lo has escuchado, está relacionado con... ¿Ah, tú también? Ah, bueno, perdón. Bueno, español. No, porque que esto parece la ONU, lo decíamos antes, porque aquí hay mexicanos, argentinos, de todo. En fin. Hasta catalanes. Claro. El problema que hacía referencia a España porque hace un tiempo estalló en las noticias, ¿os acordáis del famoso pirata? De los piratas que creo en el año 2010, pues en el Índico, pues, tomaron un barco y de allí se montó un problema porque había una persona que no se sabía si era mayor de edad o menor de edad. Entonces se trasladó esta persona a España para hacerle unas pruebas. Por eso se llamaron los piratas. Y uno de estos niños era, digamos, uno de los piratas. Esto es importante de cara a los menores inmigrantes no acompañados, porque obviamente nosotros tenemos que establecer si esta persona, si el menor, es realmente menor o no. Esto es muy complicado, porque llegan personas que miden 1,80 m, tienen barba, y dicen, no, porque yo soy menor de edad. Y fíjense que a veces llegan con pasaporte válido, y te dicen que son efectivamente menores de edad, porque tú lees el pasaporte y efectivamente allí dice que esta persona es menor de edad, pero no se lo creen, no ellos obviamente, sino las autoridades. Y es por eso que empieza todo el problema de la determinación de la edad de estos menores. ¿Por qué no se lo creen? El problema allí, esto es muy común en la Comunidad de Madrid, no se lo creen porque no tanto si el pasaporte es válido o no, o es falso, que ya hemos dicho que es un pasaporte válido, oficial, sino los datos que están incluidos en el pasaporte. Nosotros estamos acostumbrados a que si queremos sacar un pasaporte, pues vamos a la oficina y nos sacan un pasaporte. Obviamente hay algunas aldeas, en África sobre todo, que no hacen esto, es que no existe una verdadera oficina. Entonces lo que pasa es que la madre se va a esta oficina y dice, quiero sacar el pasaporte para mis hijos. Y le dicen, bueno, ¿cuántos años tiene su hijo? Y le dice 15, pues ya se acabó.
en el pasaporte oficial viene un dato que probablemente es falso. Por eso, cuando llegan a España, lo que el policía, porque de hecho el policía es quien de entrada atiende al menor, si tiene dudas sobre la edad de la persona, puede ya empezar todos los trámites a través del fiscal para determinar la edad. Entonces, ¿en qué consiste la determinación de la edad y por qué es para nosotros, yo creo, importante? Deberíamos preguntarnos, yo creo, si es una cuestión jurídica o no. Obviamente es una cuestión jurídica, en el sentido que si después de las pruebas se establece que esta persona es mayor de edad, se le aplica la ley de extranjería y entonces se devuelve. Si se establece que es menor de edad, se le pueden aplicar otras normas, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. ¿En qué consiste entonces la prueba médica? Se le hace una radiografía de la muñeca izquierda. Entonces se le va a hacer un estudio de la maduración ósea de la muñeca. Hasta aquí, digamos, no tendríamos problema. El problema es el siguiente, porque sí que hay un problema. Es que el estudio de la maduración ósea se hace a través de algo que se llama atlas de comparación. Es decir, por un lado tenemos la radiografía de la muñeca izquierda de este presunto menor o mayor de edad. Por otro lado, se va a hacer un estudio comparativo con otras radiografías. Esto también podría no ser un problema, sino que todo esto que yo estoy contando obviamente tiene nombre y apellido. Es el método de Greulich-en-Pyle. Estos dos, Greulich-en-Pyle, fueron dos estudiosos de Norteamérica que en los años 40 empezaron a hacer estas pruebas. Y hoy en día, que estamos en 2014, lo que está pasando es que nosotros comparamos una radiografía de un niño que viene de Nigeria con una serie de fotografías de niños y niñas de Norteamérica de los años 40. Entonces, todo esto genera un problema a la hora de establecer la edad de estas personas. De hecho, a nivel médico, a pesar que se hagan todas las pruebas como se deberían hacer, siempre hay un margen, una horquilla de error de 2 años arriba o abajo. Ahora bien, si el niño supuestamente tiene 8 años, se establece que tiene 8 años, bueno, en primer lugar yo creo que ni se le van a hacer las pruebas, ¿vale? Pero el problema es que cuando se someten a estas pruebas, estamos en el límite. O tienen 18 o tienen 17. Con lo cual, si el error es de 2 años, allí tenemos realmente un problema jurídico, porque ¿qué se le aplica? Y a todo eso también hay un problema probablemente aún más grande, que es la competencia. Antes decía el fiscal. Entonces, las pruebas médicas, que obviamente hace un médico, luego se toma una decisión y el fiscal emite un decreto. Esto es realmente un problema jurídico, legal, porque como bien sabéis, el decreto no es una sentencia, con lo cual no se puede recurrir. El abogado, que por ejemplo representa al niño, no puede recurrir el decreto, porque no es una sentencia. Con lo cual, lo que está pasando es que el fiscal establece en su decreto que el niño tiene 18 años, con lo cual se deporta, se devuelve a su país, sin que el abogado pueda, de entrada, hacer nada. Es verdad también que la fiscalía dice sí, pero las pruebas médicas y el decreto que emite el fiscal es un decreto tampoco provisional, sino que ellos le dicen provisionalísimos. Es decir, que el abogado entonces, en este sentido, puede pedir que se vuelvan a hacer las pruebas, pero no se resuelve el problema, porque las pruebas no es que se empiezan un lunes a las 10 y un lunes a las 11 y ya terminaron las pruebas médicas, llevan un tiempo. Con lo cual, lo que ha pasado en muchos casos es que este tiempo, o mejor dicho, en este tiempo entre que se dictamina el primer decreto y que el abogado que representa al menor pida otra vez las pruebas, pasa un tiempo donde efectivamente el menor, que antes tenía 17 años, probablemente ya va cumpliendo los 18 años, con lo cual se han deportado a niños y niñas que efectivamente en el momento de deportarlos tenían 18 años, pero en el momento de empezar el trámite tenían 17 años, con lo cual todo esto obviamente genera este tipo de problema. Pero también, y voy terminando, algunos problemas de naturaleza legal, como si estos no lo fueron, porque claro, estamos hablando de someter una persona a una prueba médica. Entonces esto, yo me acuerdo de cuando empecé a estudiar Derecho Constitucional, claro, me topé con
el artículo 15, en mi caso, de la Constitución española, donde se dice que nadie puede ser sometido a trato inhumano o tortura. Y las pruebas médicas entran en el artículo 15. Por otro lado, o dicho de otra forma, ¿está obligado el menor a someterse a las pruebas médicas? Claro, en primer lugar, podríamos decir que no. Porque obviamente se vulneraría el artículo 15. Esto, para entenderlo mejor, es como si un médico a nosotros nos dijera: oye, tú mañana te vas y te vas al hospital y te obligamos a hacerte una analítica de sangre. Obviamente él no me puede obligar en principio a todo eso. Entonces, de la misma forma le ocurre al niño. Pero al mismo tiempo, entonces hay que considerar que de alguna forma este procedimiento tiene que seguir adelante. Y aquí otra vez vuelve un problema legal. Porque si el menor de edad dice que no se quiere someter a estas pruebas, de hecho, el fiscal lo puede obligar. Lo puede obligar al hilo de otra sentencia muy llamativa, que es la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 35/96, que hace el siguiente razonamiento, no tanto para los menores inmigrantes, sino de carácter general. La historia fue la siguiente. Estamos hablando de un preso que estaba en la cárcel, y a este preso le dan un permiso para salir de la cárcel 2 días, y entonces el día que vuelve a la cárcel, el director de la cárcel lo para en la entrada y le dice: a usted la vamos a someter a una radiografía. Obviamente él dice: no, yo me amparo en el artículo 15, usted no me somete a ninguna radiografía. El director sigue adelante, le saca la radiografía, hasta que todo esto llega obviamente al Tribunal Constitucional Español por vulneración del artículo 15. El Tribunal Constitucional Español le da la razón al director, pero a su razonamiento jurídico, que yo digo, digamos así, muy llamativo. En primer lugar, tiene razón el director, en el sentido que desde que de la radiografía se nota que este preso se había puesto una barra de hierro por el ano para entrar con esta barra de hierro dentro de la cárcel y utilizarla para escaparse, o no se sabe bien, ¿sí?, para las peleas que hay en las cárceles. Y entonces, en este caso, la radiografía sirvió por eso. Pero el razonamiento que hace el Tribunal Constitucional, digo, es muy llamativo, porque no establece si el director hace bien o no en hacer las pruebas o en someterlo a la radiografía, sino establece algo, digamos así, novedoso sobre las cantidades de pruebas. Es decir, te estamos sometiendo a una radiografía, no te estamos sometiendo a una operación de corazón abierto. Las pruebas, la radiografía, hoy en día no se puede ni decir que es una verdadera prueba médica. Esto es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Es decir, las cantidades de radiaciones a que te estamos sometiendo son tan escasas que no se puede considerar una prueba médica. Con lo cual, si no se trata de una prueba médica, tenemos la oportunidad y la obligación de someterte a estas pruebas. Todo esto obviamente lo podemos trasladar a la radiografía de la muñeca izquierda del niño inmigrante. Pero a pesar de todo eso, el niño puede seguir diciendo, obviamente en este caso a través de su abogado, que no se quiere someter a estas pruebas médicas. Pero como decía antes, este procedimiento de alguna forma tiene que seguir adelante. Y entonces en este caso, si él no se quiere someter, las órdenes de la Fiscalía General de España son las de considerar al niño culpable. Dice: tú no te quieres someter a estas pruebas porque estás escondiendo tu verdadera edad. Con lo cual, no te quieres someter, no hay ningún problema, pero yo te considero entonces mayor de edad. Obviamente esto tiene una vulneración de una norma constitucional, en el caso español, que es el artículo 24, que es la presunción de inocencia. Entonces en España lo que está pasando es que hay una vulneración de algunas normas constitucionales, derechos fundamentales, que no debería ser así. De hecho, y aquí termino, obviamente todo esto era antes de la competencia sobre este tema, no era del fiscal, sino era de un juez, el juez de menor. Entonces, claro, antes la situación se podía, digamos así, se lidiaba mejor con esta situación, porque de todas formas, pues allí hay una sentencia, por lo cual cualquier cosa se puede impugnar, hay una representación legal, cosa que no teniendo representación legal de entrada al menor, ya es mucho más difícil. Entonces, dicho esto, ¿por qué? Y concluyo, estas informaciones, ¿por qué estas informaciones se pueden trasladar al caso mexicano? Porque pasa exactamente igual. Es verdad que en México se utilizan palabras diferentes. Nosotros hablamos de inmigrantes, en México se habla de migrante.
pues en realidad las dos cosas no son iguales. Si hay algún profesor de Derecho Internacional probablemente lo podría explicar mejor. En el caso del inmigrante hay un cruce de fronteras. En el caso de los migrantes no hay un cruce de fronteras. El caso mexicano es aún más llamativo porque hay una migración hacia Estados Unidos de los mexicanos, pero también una inmigración sobre todo de los centroamericanos. Pero pasa exactamente igual, hasta los números son bastante parecidos. Los últimos números en España hablan de unos 7.000 niños no acompañados y en México estamos alrededor de los 6.500. Obviamente estoy hablando de estadísticas oficiales. Esto es muy complicado porque obviamente todas las personas que entran que entran en España en mi caso, pero no entran en el sistema de amparo, pues no se pueden contabilizar, con lo cual de hecho no sabemos bien cuántos podrían ser. Según datos de ACNUR, estamos hablando de unas 100.000 personas en toda Europa que están, digamos así, no tanto bajo el amparo de ACNUR, sino que se pueden considerar menores inmigrantes no acompañados. Hay algunas soluciones a todo eso, porque yo estoy hablando de España, el caso italiano es parecido al caso español, pero obviamente no solamente hay estas situaciones en Europa. En Noruega, Suecia lo tratan de manera diferente, con lo cual yo digo que una de las tareas que probablemente tenemos pendiente es, sobre todo en Europa, pues tentar de tener una política común sobre ello. De hecho, hay algunos avances, en particular el plan de acción de la Comisión Europea, el plan de acción 2010-2014 del plan de acción de la Unión Europea de la Comisión Europea, sobre los menores inmigrantes no acompañados, que nos da algunas pautas, como por ejemplo considerar todos los menores inmigrantes no acompañados como refugiados, entonces solicitantes de asilo y refugiados. Ya veremos si esto es posible o no. Ya terminé. Muchas gracias. ¿Por qué no interpretar de manera pro persona el límite de edad entre más o menos 2 años cuando se hace una prueba? Esto es, ¿por qué en lugar de volver a pedir, decir, bueno, si hay una prueba que me desfavorece, pero hay un margen técnico, ¿por qué no implicar el principio pro persona e interpretar a favor de... Claro. Pero ¿no hay un precedente que indique esto? No hay un precedente. La respuesta es que hay otras pruebas médicas que se pueden hacer. Porque yo te he hablado solamente de la muñeca izquierda. Sí, pero es una cuestión normativa. Si él ya aceptó una propuesta, el fiscal propuso una prueba y se aceptó, bueno, entonces la interpretación de la prueba debe estar a favor del menor. Claro, exactamente. Pero nunca es así. ¿Y por qué nunca es así? Porque ellos le dicen que tú puedes volver. El decreto es provisional. Con lo cual, yo no sé si estamos diciendo bien cuando hablamos de prueba legal. Tú cuando hablas de prueba, pues entiendo también que la entiendes como una prueba legal. Pues en realidad no es una prueba legal, porque allí no hay un juicio, no hay nada. Es decir, que esta es una acción que hace directamente el fiscal. Entonces, efectivamente, se podría considerar la horquilla, pero a favor del menor. Pero al mismo tiempo, la idea, por eso que yo hablé antes del interés superior del menor, si el interés superior del menor es el de devolverlo a su familia, el hecho de establecer que la horquilla de 2 años es no a favor, sino en contra del menor, es un supuesto legal para decir, bueno, además es mayor de edad, con lo cual yo lo devuelvo. Esto es el concepto. Yo quería preguntarte 2 cosas. La primera es acerca de cuál es el propósito que tienes tú en este trabajo, si es meramente de hacer una taxonomía de los diferentes problemas con los que nos encontramos cuando tratamos sobre este tema, o, porque no me queda claro, si es esto o tienes alguna propuesta, digámoslo así, normativa. ¿Estás proponiendo que las cosas se hagan de otra manera? ¿Te parece bien que se hagan así? La pregunta se refiere solamente a cuál es tu propuesta, tu propósito general en este trabajo. Y la segunda es una duda. Yo no soy experto en derecho comunitario, pero me suena raro decir que no, porque tú has hablado tanto de inmigrantes que vienen de Rumanía como inmigrantes que vienen de Bolivia, es decir, inmigración interna de la Unión Europea o externa. Eso me parece raro decir que no hay ninguna diferencia desde el punto de vista legislativo acerca del tratamiento de cuando el menor forma parte de un país de la Unión Europea o cuando no forma parte. Es una duda que te pregunto y si igual... Claro, mira, en primer lugar, la primera cuestión. Obviamente yo tengo algunas propuestas, en particular tengo 2 propuestas. La primera
es que se tiene que, obviamente hago referencia al caso español, se tiene que reactivar algo que ya está incluido en la ley de extranjería, o mejor dicho, está incluido en el reglamento de actuación de la ley de extranjería, que es el registro de menor. Porque en este momento el problema que tenemos es que no podemos manejar un número de personas, entonces no conocemos bien cuál es el fenómeno. Pero la norma establece que todas las comunidades autónomas en España tienen que tener un registro de menores inmigrantes no acompañados. Pero nadie, ninguna comunidad autónoma lo utiliza. Con lo cual, esto de reactivarlo es muy importante, porque si el menor entra en Andalucía y se registra, queda registrado, ¿vale? El problema es que si no se registra, y como en la mayoría de los casos pasa, el menor sale del centro de internamiento y se fuga, y se va a la Comunidad de Madrid, se registra otra vez. Con lo cual nosotros no podemos manejar los números verdaderos. Y esto lo digo sobre todo de cara a lo que puede ser la intervención de la Unión Europea. Porque en este momento la Unión Europea está hablando de inmigración en general, pero no está hablando en particular de la inmigración de menores inmigrantes, que también hay algunas cosas que sí. Pero claro, lo que le están diciendo a España, dice, pero a ver, ¿de qué números estamos hablando? De hecho, en el plan de acción de la Comisión Europea se lo dicen claramente. Todos los Estados miembros tienen que reactivar o activar, cuando no lo tengan, obviamente, el registro de menores. Y por otro lado, yo creo, y esto sí estoy bastante de acuerdo con este plan de acción, es intentar reconocer a los menores inmigrantes no acompañados como solicitantes de asilo. Entonces, claro, esto genera un problema, yo creo, de naturaleza internacional, en el sentido que habrá que restablecer las pautas, o establecer nuevas pautas para que estos menores pues, puedan solicitar asilo y se les pueda reconocer como refugiados. Y al mismo tiempo, yo creo que es importante la cooperación entre los estados hasta dentro de esta nueva perspectiva, es decir, de reconocer a los menores como solicitantes de asilos. Porque a nivel internacional existe una herramienta que se llama el reasentamiento de los menores, es decir, menores de edad que se han declarado ya solicitantes de asilo o refugiados, pero que ya no se pueden quedar por una serie de situaciones en el país que le otorgó el estatus de solicitantes de asilos. Con lo cual el reasentamiento significa reasentar, es decir, sacarlo del país donde están para ponerlos en otros países. Hay experiencias, en el caso nuestro, países obviamente de la Comunidad Europea, hay experiencias en estos sentidos. ¿Por qué? Porque Noruega y Suecia fueron pioneras en todo eso. Es decir, que cuando llegaba un menor inmigrante no acompañado, ni se le definía menor inmigrante no acompañado, era un solicitante de asilo. Con lo cual, allí sí que hay una protección jurídica de este menor. Cosas que en España es muy difícil tener. Un poco en relación con la pregunta previa, describes muchos problemas, ¿no? O sea, creo que el tema sin duda es interesante y entonces la problemática podría abarcar, la sola descripción de los problemas abarcaría todo el trabajo que presentaste. En todo caso, en relación con las propuestas quedan como muy lejanas, al menos lo que se refleja en el texto, a los problemas que estás identificando, ¿no? Porque básicamente aludes a, sería ideal que hubiera una política europea común, sería ideal que se reconociera que primero es menor y que ya luego tiene tal o cual condición migratoria. Y estoy de acuerdo, pero quizá habría que orientar el texto más a una discusión de alternativas concretas de regulación que pudieran resolver algunos problemas. Entonces, en relación con eso, algunas preguntas que me gustaría, sobre las que me gustaría conocer tu opinión es, por ejemplo, ¿por qué rápidamente descartar la naturaleza recurrible del decreto del fiscal por no ser sentencia? Y digamos ahí quizás es más un tema mío, ¿por qué no darle una naturaleza administrativa como un acto administrativo recurrible? Eso es como lo primero. Lo segundo es, el trabajo, claro, se refiere a la prueba de la muñeca izquierda, pero quedaría mucho más completo si dices, bueno, es que en realidad hay un set de pruebas que podría implementarse, por ejemplo, pruebas psicológicas, ¿no? Que te dan también una edad mental del menor. Eso creo que sería importante porque afirmar así que cualquier prueba va contra el 15 y que entonces no me pueden hacer nada, creo que es minimizar el tema cuando en realidad justo por las pruebas puede estarse resolviendo el bien superior del menor. Entonces creo que la prueba también tiene una relación positiva con la protección del menor y no nada más puede ser vista como un tema que vaya en contra de la presunción de inocencia.
Me gustaría también preguntarte si has pensado en la posibilidad de construir un régimen intermedio. Esto es, claro, cuando tú pones el tema como ley de extranjería versus ley de protección del menor, y entonces o es, como decimos en México, Chano Juana, pues, ¿no? Pero normalmente necesitas algo intermedio. Y creo que en eso intermedio, en el trabajo, me encantaría ver una suerte de catálogo de derechos que se pierden o se ganan. Esto es, porque a lo mejor en mi desconocimiento digo, bueno, ¿qué pasaría si te esperas 2 años, si ya estás en el proceso, si es una duda de 2 años, ¿qué significa esos 2 años? ¿Votar? Pues no creo. ¿Qué significa esos 2 años? O sea, tener acceso al trabajo, Entonces, quizá no construiríamos un falso problema, y para eso para mí es importante conocer números. Esto es, si estamos hablando de niños de 4, 6, 8, nadie tendrá duda, pero el porcentaje de la población que verdaderamente puede encontrarse en la duda de 16, 18, 20, también qué dimensión del problema te refleja, ¿no? Y entonces creo que macharlo con un catálogo de derechos nos ayudaría a entender por dónde pueden venir los remedios jurídicos, porque aunque lo reconozca el menor, pues no va a poder trabajar, ¿no? Entonces quizá casi le conviene mejor que lo reconozcan, no sé. O sea, entonces ahí es un tema de me gustaría saber qué se pierde, qué se gana en términos de derechos. Y creo que eso sería todo. Primero, que creo que vale un poco para todos. Estas son 12 páginas. Lo que yo he contado es un resumen. Decir que sobre este trabajo yo hice una tesis doctoral, con lo cual obviamente ahí hay más propuestas. Ahora bien, las pruebas psicológicas se hacen pruebas. Lo que pasa es que se hacen en el momento en que el menor llega y está en el centro. Entonces allí hay un equipo de trabajadores sociales que juntos con las autoridades le hacen pruebas de naturaleza psicológica, hablan con los niños. Allí también hay un problema de idioma, pero bueno, hay intérpretes que se utilizan, y a pesar de allí, no se le otorga una edad, porque lamentablemente, y podría ser una idea, pero lamentablemente en este momento no es así. El hecho de que un trabajador social, un psicólogo o una psicóloga hable con este niño no tiene valor legal en este sentido, ¿vale? Todo esto que yo estoy diciendo viene también, por ejemplo, en la observación general número 6 de Naciones Unidas, que obviamente, además de decir que hay que hacerle unas pruebas, hablar con los niños, hay que verificar cómo se han criado, de dónde vienen. Hasta dice la observación general lo que suelen comer, por una sencilla razón, porque antes yo hablaba de una persona que mide 1,80 m y tiene barba. Claro, es que esto depende también su estructura física del país del que viene. Es decir, que no es la misma cosa que llegar de Marruecos, por ejemplo, o llegar de Guinea-Bissau. Las cosas no son exactamente iguales, con lo cual esto sí está incluido. Y a todo eso obviamente se suman las pruebas médicas. Las pruebas médicas, al mismo tiempo, hay que reconocer que no existe solo y exclusivamente la radiografía de la muñeca izquierda, sino que existe, por ejemplo, la panorámica dental. Existe una serie de pruebas que efectivamente se le pueden hacer. Y a todo esto también, abriendo y cerrando una pequeña paréntesis, no hay que olvidar que en muchos casos se opta para hacer, en muchos casos no, pero en algunos casos se opta para hacer las pruebas de radiografía dental, de panorámica dental, y no de radiografía de la muñeca izquierda, en todos aquellos casos de los niños que llegan de países en guerra. No es tan, digamos, difícil encontrar a niños que vienen con arcos amputados, con lo cual en este caso, si no tiene el brazo izquierdo, no se le puede hacer la prueba de la muñeca izquierda, obviamente. Y a nivel de, tú decías, de régimen intermedio. Bueno, en España se está utilizando algo parecido al régimen intermedio, que es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Esto vale no solamente para los inmigrantes, obviamente, sino también para cualquier niño. Pero claro, es muy difícil aplicar una ley como esta a las personas que supuestamente resulta luego ser mayor de edad. Entonces, efectivamente, se pueden ganar o se pueden perder derechos. Yo creo que no es un problema de encontrar trabajo o no, porque esto ya es realmente más complicado. En España se puede trabajar a partir de los 16 años, pero estas personas no pueden trabajar a pesar de tener hasta una edad de 17, y no pueden hacerlo porque cuando llegan a España se ingresan en un centro de internamiento. El centro de internamiento, si le queremos dar otro nombre,
es de hecho una cárcel. ¿Por qué? Porque los privan de su libertad. El niño que tiene 17 años pues no puede salir de allí. Al mismo tiempo hay que reconocer que cada comunidad autónoma, yo me refiero por ejemplo a Andalucía, tienen programas. En el caso de Andalucía, uno de los programas más importantes es el Más 18, que en todos aquellos casos en que se reconoce que el interés superior del menor es de quedarse en España, no es que se queda y lo sacamos del centro, no, se queda en el centro y tiene que entrar en un programa donde tiene que estudiar castellano, donde tiene que aprender algún oficio, tiene que estudiar, obviamente, en general. ¿Por qué? Porque la idea es que una vez que cumple los 18 años se integre en la sociedad española, ¿no? En la sociedad andaluza. Con lo cual hay programas intermedios. Yo creo que en este sentido sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora estoy hablando de Andalucía y de España. Yo creo que aquí hay que establecer también a nivel de competencias. Porque un conflicto que tenemos ahora en España es sobre la competencia del Estado o, si es competencia esta materia, de la comunidad autónoma. Porque en la Constitución española se dice muy claramente que en tema de extranjería la competencia es exclusiva del Estado. En el artículo 149 está recogido así. Pero se ocupan de hecho de los menores inmigrantes el servicio de asistencia a los menores de las comunidades autónomas. Con lo cual yo creo que el primer paso es establecer una política común dentro de no solamente de la Unión Europea, sino antes dentro de la comunidad autónoma. O sea, o del Estado, ¿quién se tiene que ocupar? Y luego yo creo que sería importante, de cara a esto sí a nivel jurídico, pues volver a cómo se hacía antes. Porque antes la competencia era de un juez y las cosas iban algo mejor. Porque allí hay un verdadero derecho procesal que se puede aplicar al caso concreto. Cosa que en este momento no. Tú tienes razón cuando dices, bueno, es un decreto. Sí, es por eso que yo digo que hay que volver al juez y no al decreto del fiscal, porque el decreto del fiscal no funciona. Con lo cual, mi propuesta, entre otras, es esta, de volver al juez, que probablemente funcionaría mejor. No creo que sea el elixir, obviamente, pero probablemente funcionaría mejor de cómo funciona ahora. No es una pregunta, una curiosidad. Creo que lo menor en España, cuando llega, no puede entrar al territorio, se va obligatoriamente a un centro internacional. Claro, en el momento en que tú entras, obviamente si te agarran, tú has entrado, no es un delito penal, obviamente, porque no es un delito penal, pero al mismo tiempo tú has entrado de manera ilegal. Con lo cual, hasta que no se establezca si efectivamente es menor de edad, mayor de edad, te meten en un centro de internamiento. Entonces allí tú te quedas con los demás, obviamente, inmigrantes. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Melilla. En Melilla tiene un centro que tiene una capacidad más o menos de unos 400 inmigrantes, entre mujeres, hombres, niños y niñas, porque claro, cuando se habla de inmigrantes hay que dividir las cosas. No se puede meter hombres y mujeres juntos. Luego hay que meter las mujeres que llevan niños, luego los niños que no llevan padres. Es complicado. En este momento están ingresados en este centro 1.580 personas, con una capacidad de 400-500 personas. Con lo cual, claro, esto también es un problema que hay que resolver. Y no se está resolviendo. Esto pasa en España y eso pasa en Italia, por ejemplo, que es exactamente igual. Y a todo eso, ¿por qué no, para digamos así concluir también esta parte, por qué tampoco se puede decir, mira, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué quieres hacer? Porque no es tan fácil. Yo no he tocado toda la parte que tiene que ver, sí, con la llegada de menores, inmigrantes no acompañados, o como lo queramos llamar, pero que al fin y al cabo, después de la investigación, se establece que no son menores inmigrantes no acompañados, sino que son víctimas de trata. Y esto yo lo he visto personalmente. Cuando empecé la investigación, yo me entrevisté con unas niñas en particular, y ellas me decían, pues no, yo he venido con mi padre, o he venido con mi esposo. Entonces, claro, al principio yo decía, bueno, entonces aquí ya no se aplica la definición ni comunitaria ni internacional. Pues me equivocaba, porque estas personas, estas niñas que me dicen que han venido con su padre o con su esposo, es que esto es la persona que las está esclavizando, es el mafioso que ellas durante todo el viaje identifican como su padre, como su hermano. Entonces, claro, a todo esto que yo he contado se suma también el problema de esta inmigración que ya hemos establecido, no ser inmigración, sino que es trata de blancas. Es decir, es muy difícil en este sentido tener un mínimo común denominador
donde, como una caja del todo incluido, donde cualquier cosa va dentro de esta caja. Esta es mi propuesta. Esta caja vacía la vamos rellenando de estas situaciones. Es que no puede ser, porque el tratamiento jurídico es completamente diferente. Víctimas de trata, solicitantes de asilo, también refugiados, menores inmigrantes, es decir, que no son figuras completamente diferentes. ¿Cómo se hace cuando llegan a esos navíos con 500.000 personas o 1.000 personas en una embarcación? Claro, esto es muy, entre comillas, muy sencillo. Esto llegan con sus padres, llegan con el acompañamiento de sus padres, su madre, y una vez que llegan al aeropuerto, o el padre desaparece, o el padre, que son los casos mayores, tenía algún cargo penal pendiente en España, por ejemplo, y obviamente como pisa el suelo español lo agarran, con lo cual se llevan al padre y el niño pues se queda sin acompañamiento. ¿Y cómo se va a tratar esta persona? Pues claro, en este caso, además, el interés superior es lo de criarse con su familia, pero que su familia probablemente está en la cárcel. Con lo cual, en este caso, se le puede aplicar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Esto es lo que está pasando. Llegan realmente bastante casos así. Solo para comentar, en Brasil teníamos un jugador de fútbol, de un, no lembro, país de África, aparentaba 40 años, pero tenía 17. Claro, esto es lo que ha pasado también en Italia, que decía de tener 17 años y luego tenía 42. Pero claro, esto es un poco... Pero bien para él, porque jugaba como uno de 17. Jugaba como uno de 17, claro, pero allí fue muy complicado, pero claro, yo tengo visivamente la foto de este futbolista y efectivamente esto que parecía que tenía 40 años, pero claro, que su pasaporte decía otra cosa, y entonces allí ¿qué hace? Esto además es un problema muy real, porque si os dais cuenta, antes decía, cuando llegan el policía puede tener duda. Imaginamos, o sea, ¿tendrá el policía competencia? O sea, el policía con una simple duda te mira a la cara y te dice, tú no tienes 18 años, tú 17, tú tienes 25. O sea, el policía tiene toda la potestad del mundo, con lo cual si queréis otra propuesta, lo tenemos que eliminar. Es que no puede ser que el policía tenga todo eso. Una pregunta técnica, es que me llamó la atención la reflexión de Josefina. Yo estoy completamente de acuerdo en cuanto a la cuestión del tratamiento del acto administrativo. Y mi pregunta técnica sí es, en España, por ejemplo, el fiscal es parte del cuerpo de la magistratura, como en Francia. O sea, cuando uno en Francia está en la magistratura, tiene dos vertientes, o es magistrado o es procurador, pero está dentro del mismo cuerpo. Entonces, si fuera ese el caso, entonces yo creo que aquí habría un conflicto en darle ese tratamiento, ¿no? El fiscal es un magistrado. Ajá. O sea, no es un magistrado, es parte o sea, no es un funcionario público, no es un funcionario. Es un funcionario público, obviamente. ¿Pero de la administración o del cuerpo de la magistratura? Del cuerpo de la magistratura. Okay. No es, digamos, un administrativo. Ajá, en este sentido. Pero vuelvo a decir, aquí yo la verdad que no lo veo. Esto de que se pueda establecer algo porque es algo tan importante, devolver o no a una persona a través de una prueba que además no es una actividad judicial que lleva a cabo alguien que tiene competencia. Simplemente lo que hace el fiscal es recoger y firmar algo que dice un médico. Entonces, claro, allí no hay una actividad directa, personal del fiscal, obviamente, que puede hacer. Pero al mismo tiempo, exactamente por esto, ya que es algo provisional, como dicen ellos, que algo que tú no tomas directamente, no tomas tú la decisión, pues entonces deberíamos tener un sistema de dar la posibilidad, la oportunidad al abogado, en este caso, de poderlo recurrir. Pero siendo un decreto no se puede recurrir. Sí, yo creo que hay un problema técnico. Claro. Por el mismo cuerpo. Es que han querido generar un problema antes. Para nosotros nos queda muy claro, porque obviamente hay aquí el Ministerio Público es parte de la administración, ¿no? Entonces es un acto que en su caso lo podrías recurrir, pero en el caso de Francia y de España no, y es por eso que la misma Fiscalía, porque las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros aquí, pues obviamente se las hicieron en España, y vamos a ver cómo no se puede recurrir a estas cosas. Y por eso la Fiscalía dice, no, vamos a ver que no se puede recurrir, pero es que esto es algo provisionalísimo. Si usted quiere, vuelve a hacer las pruebas. O sea, hay una política pública de eso que es no entre. Claro, lo que yo te estoy diciendo de decreto provisionalísimo, esto viene en el informe en la circular 06, me parece, del año 2006 de la Fiscalía.
Pero en España esto funciona bastante así, se va por circulares, y en Italia también. ¿No ha llegado a la Corte Constitucional este tema? Exacto, es que... No ha llegado de momento al Tribunal Constitucional. Que Lo se único casa, que, ¿no? claro, lo único que ha llegado es esta sentencia que yo te citaba, pero esto no significa que hay abogados que se dedican a eso, que estábamos al pie del cañón, es decir, que obviamente, pero luego legalmente no hay mucho juego. Ese es el problema, sobre todo porque luego hay hasta, y no lo he tocado aquí, hay hasta digamos, una incomprensible relación entre la ley orgánica por un lado y el reglamento de actuación de la misma ley orgánica. Que hay algunas cosas que contradicen lo que dice la ley orgánica. De hecho, la ley orgánica se va a reformar. Ya se ha reformado muchas veces, porque la ley orgánica es la 4/2000, pero hay modificaciones cada 2 años. Este es otro problema en tema de inmigración, es que cada gobierno, antes el PP, luego el Partido Socialista, ahora otra vez el PP, como llegan, hace una modificación. Y en algo tan importante, pues tiene que haber una estructura, y yo creo que la Unión Europea pues debería dar estas estructuras. Con la Corte. Claro. Perdón. Sí, no. ¿Puedo hacer nada más un comentario? Sí. Es relacionado, no tanto con el tema que estás tratando, pero me llamó la atención lo que dijiste en tu exposición, de que tú no podías votar como italiano en las cortes y demás. Yo creo que Europa, y precisamente ayer estuvo la embajadora de Francia aquí en el ITAM, el embajador de Austria y el delegado comercial de la Unión Europea. Me llamó la atención porque también se hizo esa reflexión. Creo que hay muchos temas pendientes y me gustaría, bueno, también aquí aprovechando que está Alberto, que está Luque, creo que hay muchos temas que están pendientes y sobre todo para reforzar a la Unión Europea, porque hay materias, en el caso por ejemplo de la abogacía o de la función pública, ya están mejor reguladas. Es decir, si yo soy un abogado francés, me puedo ir a Holanda, y antes yo estaba obligado como abogado comunitario a pasar el examen de la barra, por ejemplo, en Ámsterdam, para poder ejercer la profesión. Ahora ya no. Ahora yo puedo estar como abogado español o como abogado francés, me puedo poner como abogado. Es que no es tan así. No, sí. Te lo digo yo porque he pasado por eso. No es tan así. Es decir, que en el caso... Yo también pasé por eso conozco el caso. En el caso europeo, sí, ahora han cambiado las cosas, pero en el caso de la profesión, por ejemplo, tú imagínate en Italia tú te licencias, ¿vale? Tienes la obligación de hacer 2 años de pasantía en un despacho y después tienes que hacer un examen estatal a nivel nacional, ¿vale? Y te dan el título de abogado. Sí. Mi caso personal, yo no pasé por eso, porque yo ya vivía en España, entonces yo homologué mi título italiano al título extranjero de licenciado en Derecho y ahora ya ha cambiado, pero antes lo que yo podía hacer, de hecho lo que hice, luego por una serie de cosas tuve que quitarme, pero me apunté en el Colegio de Abogados de Sevilla. Ahora, yo puedo volver, porque esta es la pregunta, ¿puedo volver como abogado en el Colegio de Sevilla y trabajar en Florencia, que es mi ciudad? Pues no, porque tú vuelves y te tienes que inscribir en algo que se llama Colegio de Abogados Establecidos. Es decir, que tú puedes trabajar, pero hacer algo, no puedes hacer todo lo que puede hacer el mismo abogado en Italia. Después de 3 años en que tú estás en este registro de abogados establecidos, se te amplía a todo, pero estamos hablando de 3 años. Pues que tiene razón que la Unión Europea tiene pendiente muchas cosas. La primera, que ya se tumbó una vez, la Constitución Europea, ya se ha tumbado, con lo cual se tiene que proponer. Y sobre todo, vosotros que obviamente estáis más lejos de Europa, tenéis que imaginar o tenéis que saber lo que es Europa. O sea, yo creo que mis compañeros europeos pueden, no quiero decir lo mismo, pero la Unión Europea se trata nada más que tenemos el euro. Porque ¿quién dice que no? No, cuidado porque ¿quién dice que tú te puedes, por ejemplo, desplazar con el DNI? Es una media mentira, porque lo podéis probar. Que alguien, por ejemplo, si tiene ganas, este verano se vaya de Sevilla a Portugal, que está a 100 kilómetros, y ya verán si el acuerdo de Schengen se aplica o no. Porque en Portugal, en el momento en que tú entras, hay una caseta donde te tienes que parar y pagar una entrada. No es pagar la entrada de la autopista o pagar la autopista, no es esto. Pagar la entrada para entrar en Portugal. Con lo cual, el acuerdo de Schengen ya se fue al carajo. Como en los trenes vas de París a Luxemburgo y hay gente que se está quitando los papeles. ¿Dónde está la libre circulación de las personas? Ya nos pasamos a la libertad de tránsito. Sí, no, pues claro. No, ya nomás una duda así súper rápida.
insisto en el tema de la naturaleza administrativa, digamos, solamente para ponerte referente en México. Con independencia de que la ley mexicana dijera que la decisión del Instituto Nacional de Migración es que eres menor y que vas para, o mayor y que vas para afuera, eso es un acto administrativo recurrible. No necesito al juez para que entonces pueda entrar a debido proceso y es un acto administrativo y recurrible. Ahora, aunque dijera que no hay recurso, aquí funcionaría ya Corte Interamericana de Derechos Humanos con el concepto del derecho al recurso y tendríamos un lío de no tener recursos. Entonces digo, entra la parte internacional. Eso llama la atención que no haya eso, ¿no? Claro. Se me hace rarísimo que me digas que no hay un solo caso en De Cortes. momento no hay ningún caso de lo que estamos Porque entonces hablando. la política pública que es llegó. europea, de la que hablábamos hace rato de bloqueos de... Claro, y no me lo creo. claro, pero es así. O sea, ni un solo recurso y Europa ni siquiera bajo el argumento de dignidad, solidaridad, nada. No, porque la justificación es exactamente, o sea, es que el concepto de recurso, nosotros lo entendemos, y lo entendemos creo bien, es un recurso judicial, procesal, pero lo que está pasando como mensaje es que, de hecho, ellos te dan la oportunidad de hacer algo que se llama recurso. El decreto es provisional, ¿quieres hacer otra vez las pruebas? Tú tienes el derecho de hacerlas, con lo cual es lo que están haciendo los abogados. Los abogados vuelven a hacer las pruebas médicas. Con lo cual, digamos que el volver a hacer las pruebas médicas se transforma en algo que podemos llamar, y nos equivocándonos, el recurso. ¿Y luego? Y luego decide otra vez el fiscal, esto es el problema. ¿Y eso no es recurrible? Claro que no, esto es el problema. ¿Y uno puede pedir de nuevo la prueba? Es que claro que Sí, pero que cuántas veces así nunca terminamos. Si a la tercera vez se te echan. 60 años haciendo tus pruebas, luego ya esto tiene 60 A la años. segunda vez se te echan. Pero antes había un sistema que, claro, ahora no reiremos, pero antes funcionaba mucho mejor. Cuando empezó el fenómeno de los menores emigrantes no acompañados, obviamente se tenían que hacer las pruebas, pero no había muchos hospitales en España que hacían este tipo de pruebas. Y entonces las personas que se agarraban, por ejemplo, en Andalucía, sobre todo en Málaga, en Motril, la costa, entonces se juntaban todas, se subían todas a una furgoneta para trasladarlas a Madrid. En el primer semáforo, 4 o 5 se escapaban. Bueno, solucionado el problema, porque estos eran mayor de edad. Los que se quedaban eran mayor de edad. Entonces dejaban la puerta abierta para probar. Claro, hombre, la puerta del coche ya se bajaban y se iban. Pues ya estaba solucionado el problema. Muy bien. Bueno. Muchas gracias.